Señor. Hoy día estamos un poquito distintos. Parece radio esta cosa aquí. Agradecer al Señor, como siempre, por su bondad, su misericordia para con todos nosotros. Así que saludando a los hermanos, y también queremos saludar a algunas personas nuevas que se iban a incorporar hoy día. Le iban a mandar el link para que se pudieran incorporar. Así que damos gracias al Señor. No sé si está Pablo Moura por ahí o Scarlett. Le damos la bienvenida. ¿Bien? Para que se incorporen con nosotros y puedan estar participando también los días jueves del estudio bíblico. Vamos a ir al capítulo 15 del libro de los Hechos. La verdad es que este capítulo es un capítulo muy interesante, en especial para el tema de los gentiles, ¿ya? Donde entramos todos nosotros, digamos, en esta parte. Dijimos al comienzo que el libro de los Hechos podíamos dividirlo fácilmente en tres etapas. La primera de ellas, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con Jerusalén, luego Judea y Samaria, y a partir del capítulo 13 a toda la tierra o a todo el mundo conocido aquellos días. Bien, leamos entonces en el capítulo 15. Dice entonces: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Vamos a, en lo posible, a dividir en 2 o 3 partes este capítulo, porque tiene algunas cosas que son bien interesantes analizarla. En primer lugar, la disputa que tuvieron ellos, o la discusión y contienda no pequeña, que dice el versículo 2, surge acerca de la circuncisión en la iglesia de Antioquía, ¿ya? Allí algunos, ¿no es cierto?, convertidos, aparentemente del judaísmo, convertidos al Señor, comenzaron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a este rito de Moisés no podían ser salvos. Mira lo que plantean ellos, ¿ya? Se menciona como falsos hermanos de la iglesia, ¿ya?
que fueron a Antioquía y comenzaron a predicar en la iglesia ahí, y la base o la esencia de su mensaje era que los gentiles tenían que circuncidarse para ser salvos. No era suficiente que creyesen en el Señor Jesucristo, tenían que ponerse bajo la ley de Moisés. Este llegó a ser un ataque bastante frontal hacia el Evangelio, y en especial a todo lo que se venía enseñando y compartiendo. Recordemos que estas nuevas iglesias que se levantaron en Perge, en Iconio y en todos esos lugares, ¿ya? Muchos de ellos, algunos eran judíos, y también recordemos que aparecieron también algunos griegos, y los cristianos gentiles comenzó la gente a conocer al Señor. Y en ello, entonces, el celo, en alguna manera, de estos judíos, comenzaron a tener una enseñanza que era totalmente contraria a la gracia del Señor. ¿Qué es lo que ocurre? Pablo y Bernabé se oponen a estos judaizantes, ¿ya? Porque les estaban quitando de alguna manera la libertad que ellos tenían en Cristo. Entonces Pablo y Bernabé y algunos otros menciona allí, después miramos en algunos otros pasajes que era Tito y algunos otros que venían, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Que deciden entonces los hermanos de la iglesia de Antioquía. Ya habíamos hablado en el capítulo 11 que se había establecido una iglesia ahí. Entonces estos hermanos, esta iglesia, decide enviar a Pablo, Bernabé y algunas otras personas a Jerusalén, que fueran a los apóstoles y a los ancianos, y entonces pudieran referirle lo que estaba ocurriendo. En la mayoría de las Biblias, el título que lleva este capítulo es el Concilio de Jerusalén. Entonces vemos algunos pasajes aquí, por ejemplo, que de camino a Jerusalén, ellos se detuvieron en algunos lugares como Fenicia y Samaria, y comenzaron a contar el testimonio de lo que había ocurrido con los gentiles, ¿ya? Y los hermanos que estaban allí recibieron esto con gozo, con alegría, ¿ya? Y cuando llegaron entonces a Jerusalén, Pablo fue en alguna manera en privado, ¿ya? Fue a exponer precisamente esta situación. Les narra, ¿no es cierto?, a los apóstoles y a los ancianos, y les da un informe completo de lo que el Evangelio, cómo había crecido y cómo se había estado predicando a los gentiles, ¿ya? Ellos tuvieron que admitir de una buena forma, nos dice, refirieron las cosas que Dios había hecho con ellos. Fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Cuando les refieren estas cosas, ellos entienden una situación que es bien particular. El evangelio que le fue predicado a los gentiles es exactamente el mismo evangelio del Señor Jesucristo que le fue predicado a los judíos. Entonces, en alguna manera es como le dan el pase a ellos. Cuando se presentaron entonces, en el verso 5 dice, aparentemente hay una asamblea abierta de toda la iglesia, que ciertos fariseos, algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron.
manifestando que había que circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Pudiéramos nosotros considerar que los apóstoles y los ancianos que estaban allí en Jerusalén tenían la responsabilidad de tomar una decisión, de tomar una muy buena decisión para todo lo que estaba aconteciendo con el Evangelio en estos nuevos lugares donde se estaban levantando estas nuevas iglesias. Así es que ellos deciden tomar una decisión ya más definitiva, ¿ya? Primero se menciona que Pablo hubiese referido estas cosas en privado, pero por allí en el verso 12 se menciona la multitud, es decir, muchas otras personas escucharon también los argumentos. Una de las cosas que nos llama la atención es el tema de que Pedro se levanta y les habla a ellos de su testimonio, desde su perspectiva, cómo Dios había hecho, ¿no es cierto?, que los gentiles pudiesen oír por medio de él la palabra del Evangelio y creyesen. La experiencia del capítulo 10 en la casa de Cornelio le abre una muy buena posibilidad a Pedro para poder presentar este argumento ahora en este concilio, en esta reunión de los hermanos para zanjar una situación que es realmente compleja. Quizás nosotros no la dimensionamos mucho porque mantenemos muy poca relación con el tema judío. Pero cuando uno estudia, digamos, no solamente algunos comentarios, sino cuando estudia un poco el tema del celo de ellos, se da cuenta de que no es tan fácil para ellos aceptar el tema del Mesías, ¿ya? Muchos de ellos consideran a Jesús un impostor y a Pablo prácticamente un traidor de la fe de los judíos. Entonces, no es un tema menor el que se está cuestionando aquí. Aquí hay varias cosas que es muy necesario entenderlas desde un comienzo, y esta es una de ellas, porque si hubiesen hecho caso a esta gente, tal vez hoy en día todos nosotros que no pertenecíamos al pueblo de Israel, tendríamos que estar circuncidados. Entonces, es un tema que no es muy pequeño, ¿ya? El hecho entonces de que fuesen gentiles, tal vez en algunos casos no marcaba una diferencia, ¿ya? Porque Dios había cambiado sus corazones, Dios los había aceptado a ellos. Pedro entonces pregunta a la asamblea por qué iban a imponer sobre los gentiles un yugo de la ley, ¿ya? ¿Cómo habrían de poner eso sobre la cerviz de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres, dice el verso 10, ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, un yugo de la ley que no había tenido salvación para nadie. Se piensa, ¿no es cierto?, en este caso, que lo que está exponiendo Pedro, ¿ya? Es que habían continuado con una situación de condenación en sus vidas y no de una justificación, ¿ya? La ley trae, por supuesto, un conocimiento del pecado, ¿ya?
trae un conocimiento del pecado, pero no en sí, ¿no es cierto?, la salvación que viene a través de Cristo Jesús. ¿Ya? Vamos al versículo 11. Entonces, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces, reparamos en estas palabras finales de Pablo, perdón, de Pedro, y en eso tenemos que indicar de que tal vez en muy pocas palabras Pedro expone una situación que es bastante compleja para ellos. ¿Ya? Y en este versículo 11, él dice, por la gracia del Señor Jesús. No es por observar la ley, sino por la gracia del Señor Jesús. Pedro allí entonces como un judío hace esta mención de que los gentiles iban a ser salvos, serían salvos del mismo modo que los judíos. Aquí triunfa entonces la gracia sobre toda situación que nosotros pudiéramos mirar, llámese religiosa, étnica o de alguna otra naturaleza. Vemos entonces que Pedro manifiesta a través de su testimonio estas palabras, manifestando con respecto a la gracia del Señor. ¿Ya? Miremos entonces algunos de los versículos siguientes. Cuando entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oíd. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Aquí se cita un pasaje del profeta Amós en el capítulo 9, versos 11 y 12. Es curioso porque no se menciona en muy pocas partes o casi en ninguna parte, se menciona la versión que haya tomado Jacobo para mencionar esto. Porque si nosotros leemos el texto de Amós, no está tan apegado al relato que hace él. Dice, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Vemos entonces que allí, cuando Pedro hubo terminado esta exposición, Bernabé y Pablo también dan un informe de lo que Dios había hecho con los gentiles y cómo había sido el tema de la predicación del Evangelio, porque se produjo con señales y con maravillas en ello. No está mencionando si le apedrearon o no, sino las maravillas y las cosas que Dios había hecho en ello. Y tal vez ahí uno saca un poquito algunas lecciones en que de pronto contamos todo lo que nos pasó, pero no hacemos hincapié en las cosas que son esenciales o necesarias en la obra. Pedro entonces comentó todo esto, cómo el Señor había abierto esta puerta a los gentiles. Y Jacobo entonces ahora toma esta iniciativa de autoridad
y era, ¿no es cierto?, cómo considerar que los que no eran del pueblo de Israel, ya, Dios había tomado un pueblo para su nombre, ¿ya? Cómo Dios lo había hecho, y ahí hace mención entonces del profeta Amós. Vemos algunos versículos aquí, después que haya mencionado al profeta Amós, está mirando este argumento, cómo Dios iba a visitar a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Y esto es lo que estaba sucediendo en sí. En el versículo 19 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Y aquí entramos en otro tema, por eso digo que lo vamos a ir haciendo por parte, porque sí tenemos que ir respondiendo algunas cosas que son interesantes. Vemos entonces cómo la gracia del Señor había llegado a los gentiles, como Pedro expone, y luego Pablo y Bernabé hacen la misma observación en las señales y maravillas que Dios había hecho entre ellos, ¿ya? Y el verso 19 al 20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Dios toma un pueblo entonces para su nombre. Había de hablar de cómo Dios iba a restaurar y a restituir todas estas situaciones. Entonces, el propósito que persigue en alguna manera aquí Jacobo es cómo Dios llama a los gentiles un pueblo para él. Y les advierte a todos estos judaizantes que no inquieten a los gentiles, poniéndolos bajo un yugo que ni ellos mismos, era lo que decía Pedro, que ni ellos mismos lo habían podido llevar, ni sus padres tampoco. Entonces, no pueden ponerlos bajo la ley de Moisés. Yo quiero hacer un paréntesis muy cortito. Hay, por ejemplo, el tema de los 10 mandamientos, que de alguna manera lo hemos estudiado en la iglesia. Es un tema universal. Los 10 mandamientos nunca han caducado, porque tiene que ver con un tema universal, tiene que ver con un tema que atañe a toda la gente. Está puesto allí. Recordemos que el dedo de Dios lo escribió, y nosotros no estamos para guardar aquellas cosas de la ley que imponían una serie de rituales y una serie de festividades, y también, por qué no decirlo, algunas leyes sanitarias y de otra índole que están ahí en el Antiguo Testamento, como para que los judíos o los gentiles pudieran guardarlas o hacerlas, ya que ni ellos mismos lo habían podido hacer. Se les sugiere escribir una carta a la iglesia en Antioquía, ¿ya?, para advertir entonces a los hermanos. Y aquí vienen algunas cosas que han sido por años polémica dentro de algunas congregaciones. Se les advierte entonces que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Esa es la primera parte que menciona Jacob aquí. Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos.
¿Qué ocurría entonces? Algunos alimentos eran ofrecidos a los ídolos y si los creyentes, ¿no es cierto?, seguían en esta actitud, quizás recordamos algunos episodios, por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé deciden comer aparte o apartarse de los gentiles y Pablo los reprocha, pero si nosotros miráramos el trasfondo, el contexto, habían judíos, obviamente que se habían convertido a Cristo, pero habían vivido tanto tiempo dentro de la tradición que alguna de los alimentos o de las cosas que los gentiles tenían una participación activa, entonces para ellos era repugnante el hecho. Era muy difícil que ellos pudieran tener una participación con con los judíos, los gentiles, puesto que el gentil, ¿no es cierto?, venía de un mundo donde él podía comer de todo y hacer varias cosas sin tener ninguna prohibición, pero se sentaban a la mesa con aquellas personas que sí habían tenido durante toda su vida una prohibición, ¿ya? Em, si los gentiles en alguna manera seguían haciendo este tipo de cosas, entonces los judíos se podían preguntar si realmente habían abandonado la idolatría, porque comían y hacían algunas cosas que habían sido sacrificadas a los ídolos, y para los judíos era muy tremendo el hecho de que ellos lo seguían haciendo y para ellos era una aberración. Entonces, los cristianos gentiles podían tener libertad de hacer esas cosas, pero podía resultar un tropezadero para los judíos. Y aquí es donde nosotros vemos que hay varias cosas que nos atañen incluso en estos tiempos. ¿Qué hacemos nosotros cuando encontramos un hermano débil en la fe? Yo recuerdo que falleció una tía, la habíamos ido a ver a un hogar porque, digamos, no teníamos mucho conocimiento de dónde estaba ella y la encontramos en un lugar y un día determinado ella falleció y supimos de, digamos, de su deceso y decidieron velarla en la Iglesia Católica. Entonces, nosotros fuimos y participamos de la misa y en un momento yo salí afuera, eh, digamos, estaba la familia adentro y en un momento salí afuera y una persona que había pasado por la iglesia que me ubicaba me, me enrostró la situación y me dijo: ¿cómo usted, siendo pastor, evangélico, etcétera, etcétera, está dentro de un templo católico? Que iba a entrar yo en explicaciones de indicarle que había ido por el deceso de una tía, pero me di cuenta que si la persona es débil en la fe, es muy posible que algunas cosas que los hermanos hacen por mucho tiempo eh, le sea tropezadero a alguien débil. Y este es un tema bien relevante que debemos nosotros considerar, en especial, digamos, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿ya? La contaminación entonces de los ídolos. Lo segundo que menciona aquí, porque vamos a mencionar las cuatro, es el tema de la fornicación. La versión 60 y algunas otras versiones lo mencionan como un tema de relaciones sexuales.
Y la verdad es que en algunas versiones no aparece así, sino más bien de perversiones del tipo sexual, ¿ya? Esto era un pecado continuo de los gentiles. Recordemos que muchos de ellos participaban de los templos paganos, y en los templos paganos había prostitución y había algún otro tipo de cosas, ¿ya?, que se daban en esos lugares. Entonces es importante lo que está diciendo Jacob, ¿ya? Santiago, lo importante, porque tiene que incluirse dentro de estos puntos aquí, donde se considera, ¿no es cierto?, que una aberración de carácter sexual no podría estar dentro de la enseñanza o dentro de que los gentiles siguieran haciéndolo o viviéndolo de la misma manera. Encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 5, un hombre que vive con su madrastra. Y Pablo pone el caso, el ejemplo de esta persona diciendo que lo aparten de la iglesia, que lo pongan aparte, ya. No sé si se tratará de una expulsión, no estamos en 1 Corintios, estamos en los Hechos, ya, pero traigo el caso de que al parecer seguía esa misma situación, digamos, en esta persona. Entonces, ya vemos aquello. El tema del abogado no es abogado, es ahogado, ¿ya? Esta es una prohibición que está basada en un pacto con Dios en el caso de Noé. Génesis capítulo 9, verso 4, ¿ya? Después del diluvio. Así dio paso entonces a un mandamiento para la raza humana y no solamente para la nación de Israel. Lo mismo ocurre con lo siguiente, con la sangre. Esto también se remonta a Génesis 9, 4, y que precede al tema de la ley de Moisés. Por cuanto el pacto con Noé nunca fue abrogado. Así es que pudiéramos considerar que esas normas siguen en alguna manera en vigor para nosotros. Comentemos entonces estas 4 prohibiciones que están aquí en la Escritura. La contaminación a los ídolos. ¿Alguna pregunta con respecto a la contaminación a los ídolos? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Sí, pastor. ¿Sí? Ricardo por acá. Una consulta con respecto a eso, a lo contaminado, en cuanto a la contaminación de los ídolos, se refiere a las comidas que se ofrecían a los ídolos, ¿no? Y después Sí. se las servían, porque después Pablo, no me acuerdo, en Corinto igual él dice que por causa de la conciencia de los demás que no la coman, pero que Dios Correcto. ya o sea, los animales en sí lo hizo Dios, no son inmundos, están purificados, si se lo come con acción de gracia no habría problema, pero... Mira, encontramos algunas cosas tanto en Romanos como en 1 Corintios, más en 1 Corintios, me parece que es por ahí, por el capítulo 8 de 1 Corintios, donde aparece el tema de los ídolos. Sí, me parece que son 2 capítulos. Sí, en el capítulo 8
de Primera de Corintios, si alguien después quiere leerlo, Pablo expone una situación y dice que si alguien, lo voy a parafrasear el tema, si alguien está comprando en la carnicería, hay un hermano que está comprando en la carnicería y llega otro hermano ahí y le dice, esa vaquita que tú estás comprando o esos bifes que estás comprando fueron sacrificados a Dagón o fueron sacrificados a un ídolo pagano. Y el hermano es débil en la fe, deja de comprar carne. ¿Ya? Es lo que expone más o menos Pablo ahí en el capítulo 8 de 1 Corintios. Y dice que el hermano puede ser débil en la fe y le puede afectar el tema. El asunto es que hoy en día también hay todo tipo de contaminaciones que tienen que ver a lo mejor no con una idolatría de paganismo, varias cosas. Yo traigo a la memoria, por ejemplo, algunas personas que decidían ir a vender a La Tirana o a otros lugares, digamos, estaban dos, 3 días en una peregrinación para ir a vender algunos de sus productos. Y esto trajo una discusión no pequeña, por lo menos dentro de nuestras congregaciones, porque nosotros decíamos cómo una persona siendo creyente, digamos, puede andar en estas cosas, porque obviamente más de alguien le podría conocer, está bien, hay una necesidad, pero también podemos entender que nosotros podemos fácilmente echar gente para fuera del Evangelio más que atraerlo. Así es que hoy en día también se da, aunque con mucha mayor razón, porque aquí lo que nosotros estamos viendo es cómo estos judaizantes van de Judea a Antioquía y revuelven, digamos, la iglesia de que la gente debe circuncidarse. Y vuelven entonces, vienen a Jerusalén, exponen esta situación, hablan acerca de los gentiles y llega, digamos, alguien toma la dirección de este concilio para saber qué cosas se le iban a imponer a los gentiles y qué cosas no. O sea, ¿lo iban a circuncidar? No, por ningún motivo lo iban a circuncidar. Entonces, exceptuando, por ejemplo, que Pablo pidió que Timoteo fuese circuncidado porque la cantidad de judíos que habían allí, y este era de padre griego. Entonces, a razón de ello tuvieron que circuncidarlo. Pero esa es una excepción, no es una regla, es una excepción, es algo que se dio simplemente en el momento. Si no, todos nosotros tendríamos que entrar en ese aspecto de la circuncisión. Y ahí entonces una de las cosas que más le podía afectar en este caso a los judíos era, ¿no es cierto?, que los gentiles continuaran con su misma idolatría, haciendo exactamente lo mismo y participando de algunas ceremonias o algunas cosas, y especialmente los temas de comida, porque estaban juntos, compartían las cosas en común en aquellos días. Entonces era mucho más grave el asunto. ¿Alguna otra pregunta para cualquiera de las 4 cosas que estábamos viendo? Yo, pastor. Antes de terminar, ¿sí? Pastor, cuando se refiere al aspecto de ahogado y de sangre, Sí. ¿se refiere a ahogado de comida? ¿De algún animal ahogado? A ver, aquí el punto en sí estaba manifestando de los animales que eran, que se comían, digamos, con su propia sangre, sin desangrarlo, ¿ya? Sin que fueran desangrados. Entonces, esta advertencia que se da aquí, ¿ya? No solo era el tema de los alimentos ofrecidos a los ídolos,
sino la carne de los animales ahogados dentro de su propia sangre, que no eran, digamos, desangrados. Eso tenía que ver con un tema también de la alimentación. ¿Por qué habrían entonces los gentiles de ofender a Dios haciendo este tipo de cosas? ¿Por qué habrían de ofender? Porque el Señor había derribado la pared intermedia de separación, pero había que conciliar a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, que es lo que explica Efesios en el capítulo 2, por ejemplo. A través de la sangre de Cristo, unir de los dos un solo pueblo, haciendo la paz mediante su cruz. Eso es lo que menciona Efesios 2. Entonces, para ello, tenían que considerarse algunas cosas que eran aberración para algunos, ¿ya? Cuando nosotros muchas veces no entendemos la cultura de algunos lugares, hay algunas cosas dentro de las culturas que nos chocan, que son chocantes, que nosotros a lo mejor no las podríamos hacer. Por ejemplo, en algunos lugares de Asia se comen los animales vivos, ya sea los peces o alguna otra cosa. Sí, las langostas que nosotros conocemos acá, a veces yo recuerdo un reportaje que hacían en Sábado Gigante y de pronto tomaban las langostas y las untaban en una salsa y estaban vivas, y así se las comía la gente. Entonces, para nosotros a lo mejor puede ser una situación un poco incómoda, pero en este caso de los ahogados era que el animal no era desangrado. Ahora, hay personas que nos han preguntado derechamente algunos detalles aquí, por ejemplo, los conejos pillados en lazo, más que los que se pillan a lo mejor o se casan con una escopeta. Y nos han preguntado sobre eso y dicen, entonces no podría yo comerme un conejo, digamos, que haya sido ahorcado o qué sé yo. Yo creo que el tema en sí es que la gente comía sangre sin tener ningún reparo. La Biblia hace mención de que la vida en sí está en la sangre. Se ha comprobado que no solamente bacterias o algunos otros elementos pueden perjudicar el organismo del ser humano comiendo la sangre cruda, digamos, o algo sin cocinar. Antiguamente en los mataderos, fueran legales o clandestinos, la gente se tomaba la sangre, ¿ya? Se la bebían, digamos, apenas incrustaban el cuchillo, digamos, en el animal, vertían la sangre dentro de un recipiente todavía caliente. Eso, el ñache, por ejemplo, que es común en algunos campos, en algunos lugares todavía, claro, le echan algunos elementos, algunas hierbas y algunas cosas para el sabor, pero en el fondo están comiendo sangre. Y si relacionamos estas dos situaciones, vamos al caso de las prietas, por ejemplo, que muchas personas dicen, bueno, ¿comemos o no comemos prietas? Para algunos hermanos no le es ningún problema hacerlo, ¿ya? No, yo conversaba con un hermano y me preguntó, me dijo, ¿usted come prietas? No, le digo, yo no, nosotros no lo hacemos y no lo hacíamos antes de ser cristianos, menos lo hacemos ahora. Y yo le pregunto, ¿y usted?
Me dice, yo sí, pero no lo hago en público. Yo como en privado, en mi casa. Entonces eso para él no era ninguna restricción, ni tampoco tomaba este pasaje en cuanto a ninguna restricción. Ahora, ¿cuál debiera ser nuestra respuesta a estas dos últimas situaciones? En que nosotros consideremos, ¿no es cierto?, que si esto fue una prohibición o fue solamente tenemos, permítame, 4 cosas solamente dadas a los gentiles y no una cantidad enorme de leyes que no pudiéramos cumplir. Entonces debemos considerar que dentro de estas 4 cosas hay una situación que los gentiles viven. Si nosotros hoy en día examinásemos un poquito más detenidamente a las personas que se convierten al Señor, nos encontraríamos con una serie de situaciones. Yo veía hace algunos años un joven que era adicto a la cocaína. Y él iba a la iglesia. Y participaba en la iglesia, y participaba en los cultos, y cantaba, escuchaba la palabra y todo. Y un día yo me decidí a acercar a él. Y le pregunté si esto era para él como normal. Y él me decía que sí, que él escuchaba, atendía la palabra, pero la palabra no produce un efecto en tu vida, porque tú eres hijo de creyente, entonces vienes a la iglesia simplemente por cumplir a lo mejor con tus padres, en fin. Entonces, hoy en día nosotros vemos una cantidad enorme de cosas que pudieran ser bien aberrantes para otras personas. Y en ello nosotros tenemos que entender, y aquí hay una cosa bien interesante que nosotros vemos desde el primer capítulo de los Hechos en adelante, es la obra del Espíritu Santo trabajando en la vida de la gente. Eso tenemos que tener en claro, que es la vida, ¿no es cierto?, y la obra del Espíritu Santo, cómo trabaja en la vida de las personas. Ni usted ni yo cambiamos a la gente. Lo que cambia en sí a las personas es, ¿no es cierto?, la obra del Espíritu. El Señor es el que cambia a través del Espíritu y, por supuesto, atendemos a lo que es la palabra del Señor. Pero dentro de estas 4 cosas, porque me voy a detener aquí, es donde nosotros tenemos que considerar qué guardamos nosotros hoy día, si se nos piden Pastor, 4 cosas. Pastor, una pregunta. ¿Sí? Dentro de la categoría y de sangre, ¿Sí? ¿estaría considerada la transfusión de sangre? ¿Transferir sangre humana? No, aquí está el tema de consumirla, ¿ya? De Está el tema de tomarla. consumirla, de comerla, digamos, claro, ¿ya? Por eso se considera ahí, no se está considerando, digamos, lo que tú preguntas. Ese corresponde, digamos, a otra cosa, y a lo mejor es bueno también responderlo. Muchas personas una vez me preguntó un doctor, me dijo, oye, ¿tú eres de los que se niegan a las transfusiones de sangre? Yo le dije, no, esos son primos, pero muy lejanos. Nosotros si tenemos que hacer donar sangre o una transfusión para salvar una vida o para hacer algunas cosas similares a eso, que sea compatible, obviamente, nosotros estamos de acuerdo, le respondí al médico. Y sabes que fue muy acertado porque el doctor se había encontrado con situaciones, digamos, cuando iban a operar, con situaciones bien complejas en eso.
básicamente casi los desmandaba. Pero aquí está hablando, ¿no es cierto?, de consumirla, de comerla. ¿Sí? ¿Alguien iba No, a pastor, preguntar? disculpe que la interrupción. Lo que yo conozco es que antiguamente han habido muchas tribus o pueblos que tomaban la sangre de sus enemigos porque creían que eso les daba el poder que tenían sus enemigos. Entonces, eso obviamente era un ritualismo pagano que Pagano, claro. no se debía de ninguna manera seguir. Y por otro lado, es que en la sangre están todos los virus, todas las enfermedades del animal o de la persona. Entonces, siempre es por eso que cuando nosotros hacemos transfusiones, primero hacen análisis a la sangre para Por supuesto, saber claro. aptas para la transfusión. Entonces, no es el problema digamos, absoluto de la forma en que la gente lo enfrenta. Si lo está haciendo con una actitud pagana, obviamente que es malo. Yo tampoco como sangre, pero tampoco condenaría a alguien que lo haga si que él cree que lo hace bien, aunque no aporta ningún nutriente la sangre al cuerpo humano. Claro. Aquí hay un tema, bueno, ya mencionamos 1 Corintios cuando vuelve a mencionar el tema. Es el asunto cuando somos tropiezo a los demás. Cuando nosotros podemos ser tropiezo a otros. Ya a través de muchas formas, y creo que esto creaba un tropezadero para los judíos. Era una situación muy compleja. Así como ellos exponían la situación de que la gente se circuncidara, fue necesario que pudieran poner estas restricciones a la situación pagana del mundo, tan contaminante que estaba entrando en la iglesia. Entonces era necesario poner algunas cosas que reglamentaran, que pudiéramos considerarlo, ¿no es cierto?, dentro de las normas que tenemos como creyentes. Bien, estamos, parece, pasados de la hora, ¿sí? Hasta aquí, Pastor Cristian, mi participación. Y vamos a continuar entonces la próxima semana. Ya saben lo que tienen que cuidarse, cada uno. Amén. Gracias.